Sí, sí, la grabación. Bien, iniciamos la primera clase correspondiente a esta materia de cinemática y dinámica de partículas y esta es la clase número 1. En esta clase vamos a revisar lo que es el concepto de vectores. Para ello vamos a requerir algunas de las definiciones que vamos a presentar en este momento. Primero necesitamos saber lo que es una magnitud. Una magnitud son aquellas cantidades físicas o propiedades físicas. En física manejamos distintas propiedades y todas aquellas que son susceptibles de medirse con algún instrumento de medición eh, son las llamadas propiedades o cantidades físicas, las cuales al medirlas con un instrumento de medición obtenemos sus valores y estos valores son justamente lo que conocemos como magnitudes. Estas propiedades las vamos a definir, o las vamos a dividir más bien en dos tipos. El primer tipo es el tipo de magnitudes escalares, que son todas aquellas propiedades físicas que están completamente determinadas solamente por su magnitud, es decir, por el valor numérico asociado a la medición y desde luego por las unidades correspondientes. También tenemos otro tipo de cantidades que son las cantidades vectoriales. Las propiedades vectoriales son todas aquellas propiedades físicas que están completamente determinadas por la magnitud, por la dirección y por el sentido y desde luego por sus unidades correspondientes. Se representan por un segmento de recta que tienen un origen y un destino. Dicha representación se encuentra desde luego dentro de un sistema de referencia. Bien, un ejemplo de una propiedad escalar, pues la tenemos como el tiempo. El tiempo solamente nos interesa la magnitud 5 y las unidades segundos. 5 es la magnitud y las unidades horas, por ejemplo, o minutos. Entonces, esta es una propiedad claramente escalar. Una propiedad vectorial, pues es aquella propiedad pues, que tenemos que determinar, pues entonces, aparte de la magnitud, también tenemos que determinar la dirección y tenemos que determinar el sentido. Un ejemplo de una propiedad vectorial, pues es simplemente la velocidad. La velocidad es un vector que tendríamos que determinar por su magnitud 60, su dirección en la dirección positiva del eje X, del eje Y, o en la dirección este, en la dirección norte, en la dirección sur, ¿sí? En el sentido, ya dije positivo, entonces en el sentido positivo del eje, ¿sí? Y las unidades correspondientes debieran ser kilómetros por segundo, metros por segundo. Entonces, estas son las unidades correspondientes, perdón, estas son las propiedades vectoriales. Es un ejemplo de una propiedad vectorial. Hay muchas propiedades vectoriales, por ejemplo, el campo eléctrico, el campo magnético, las fuerzas, todas esas son propiedades vectoriales. Bien, entonces, lo importante que tenemos que también destacar aquí es que esta representación que nosotros podamos hacer del vector, pues siempre tiene que estar asociada a un sistema de referencia. Con estas definiciones en mente, pues entonces podemos comenzar a trabajar y podemos comenzar a entender cómo son estas propiedades, ¿verdad? En el espacio tenemos un punto y necesariamente requerimos un sistema de referencia para determinar cómo es ese punto, ¿verdad? En este sistema de referencia, pues nosotros tenemos que los dos ejes, el eje X es el eje horizontal, el eje Y es el eje vertical y el punto pues ya tiene sentido que se encuentre en un espacio bidimensional. Bien, podemos nosotros entonces trazar un segmento de recta que vaya del origen de este sistema de referencia y que localice el punto en el espacio en donde este punto se encuentra. Este espacio va a quedar determinado evidentemente por dos dimensiones, la dimensión X que serían las medidas horizontales y la dimensión Y que serían las medidas verticales. Entonces ese punto quedará determinado completamente.
Pues simplemente para nombrarlo tendremos que a este segmento de recta que le vamos a llamar radio vector, le vamos a nombrar que es el radio vector A. Así lo bautizamos, ¿no? Y bueno, tenemos el ángulo que está formando el vector, el radio vector, con respecto al eje X horizontal. Para medir los ángulos vamos a tomar como referencia el eje X horizontal. Este va a ser nuestra referencia. Y a partir de allí vamos a medir los ángulos. Por convención se escoge, ustedes saben cómo se mueven las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj se mueven en esta dirección, como se está moviendo la flecha ahorita. Y entonces esta dirección nosotros la conocemos como la dirección dextrógira. La dirección contraria a las manecillas del reloj la vamos a llamar la dirección levógira. Y esta dirección levógira la vamos a considerar positiva. La dirección que tienen las manecillas del reloj va a ser la dirección dextrógira y esta dirección dextrógira la vamos nosotros a considerar negativa. Por lo tanto, si yo mido el ángulo a partir del eje X positivo, dirección contraria a las manecillas del reloj, estoy midiendo un ángulo levógiro y por ser levógiro será positivo. Si mido el ángulo a partir del vector en sentido en cómo se mueven las manecillas del reloj hasta llegar al eje X positivo, estaría midiendo el ángulo de forma dextrógira, por lo tanto tendría que ser negativo. Esta es una convención, esta es la convención adoptada en el sistema internacional y es la misma que vamos nosotros a considerar. Muy bien, entonces consideramos que la proyección que está haciendo el vector sobre el eje horizontal X le vamos a llamar A minúscula X y esta va a ser la proyección que hace el vector sobre el eje X. Y la proyección que haría el vector sobre el eje vertical, en este caso el eje Y, vamos a considerar que es la componente Y del vector y la vamos a denotar como A minúscula Y. Estas dos van a ser las componentes del vector. Esta va a ser la componente horizontal y esta va a ser la componente vertical del vector. Muy bien, de esta manera entonces podemos comenzar a trabajar con los vectores, pero para ello pues es importante que también recordemos un poco de la trigonometría que nos enseñaron en secundaria. Y entonces, como hemos visto, aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo, el cual ya dijimos que lo vamos a medir de manera levógira, ¿verdad? Entonces va a ser un ángulo positivo en este sentido. Este ángulo teta es el mismo ángulo que tendríamos aquí, que estaría medido de forma positiva. Y entonces Pitágoras nos enseñó que si tenemos un triángulo rectángulo, tenemos que la inclinación de este lado del triángulo la llamamos hipotenusa y entonces tenemos dos catetos, este cateto y este otro cateto. Este cateto es el cateto opuesto al ángulo en cuestión y este cateto se encuentra junto al ángulo, por eso se dice que es el cateto adyacente, que está pegadito al ángulo. Y entonces la trigonometría nos dice que siempre que tengamos un ángulo, el cateto opuesto lo vamos a encontrar con la función seno y el cateto adyacente lo vamos a encontrar con la función coseno. Y entonces esta relación se tiene que dar. H, que es el valor de la hipotenusa, es decir, la distancia que hay desde este punto hasta este punto, que sería el valor de la hipotenusa, multiplicado por el coseno de teta me daría el cateto adyacente. Y esta misma medida de la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo teta me daría el cateto opuesto. Entonces, con este recordatorio de la trigonometría, entonces podemos nosotros determinar que AY, que sería el cateto opuesto al ángulo,
lo puedo escribir como A seno de teta, donde A es el valor de la hipotenusa, es la medida del vector. Y AX, que sería la proyección del vector en la dirección X, tendría que ser el valor de la hipotenusa, que sería el valor del vector A, la medida que hay desde el origen del vector hasta la cabeza del vector, multiplicado por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo me va a dar entonces la medida del cateto adyacente. Y entonces etiquetamos a esta la ecuación 1 y a esta como la ecuación 2. Ahora bien, al elevar al cuadrado las ecuaciones 1 y 2, y después de elevarlas al cuadrado, las sumamos de ambos lados de la igualdad, entre ambos miembros de la igualdad, pues obtendremos el siguiente resultado. Ahora aquí elevamos al cuadrado la primera de las ecuaciones, me quedaría ax al cuadrado, debe ser igual a la a cuadrada por el coseno cuadrado de teta. Y al elevar al cuadrado la siguiente ecuación, que me quedaría ay al cuadrado, debe ser igual a la a cuadrada por el seno cuadrado de teta. Entonces, al sumar estas dos ecuaciones, pues entonces del lado izquierdo de la ecuación tengo ax al cuadrado más ay al cuadrado. Y del lado derecho tengo como factor común a la a cuadrada y se sumarían el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Esto también debemos recordar que es una identidad trigonométrica que me dice que el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es exactamente igual a 1. Entonces, como esto es cierto, me quedaría que a al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En realidad, esta expresión no es otra cosa que el famoso teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto opuesto al ángulo es ay al cuadrado. El cateto adyacente al ángulo es ax al cuadrado. Y a al cuadrado es el valor de la hipotenusa. Bien, aquí tenemos una primera ecuación que pues no es otra cosa que el famoso teorema de Pitágoras. Ahora bien, si nosotros dividimos la ecuación 2, esta es nuestra ecuación 2, sobre la ecuación 1, que sería esta ecuación 1, se obtiene también otro resultado interesante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la división de el cociente entre AY, que sería la ecuación 2, sobre AX, que sería la ecuación 1. A seno de teta lo ponemos en el numerador y a coseno de teta lo ponemos en el denominador. Aquí claramente se cancelaría la a y sabemos que el seno entre el coseno me da la función tangente. Entonces tenemos que ay entre ax es igual a la tangente de teta. Ahora bien, si despejamos el ángulo, entonces lo que obtendríamos es justamente que la tangente inversa, que es la función inversa de la tangente de teta, esta función tangente inversa que la denotamos por simplicidad como tangente a la menos 1, podríamos haberla escrito como tangente o el arco tangente, pero para escribir menos por eso la vamos a poner como tangente a la menos 1, de la función tangente, son funciones inversas, por lo tanto se van a cancelar. Entonces solamente me va a quedar el argumento de la función, en este caso sería teta. Pero yo al aplicar la función tangente inversa a la tangente que tengo de este lado, también tendría que aplicar la función tangente inversa de este lado. Por lo tanto, la tangente inversa de este cociente me daría el ángulo teta. Entonces hemos obtenido aquí dos ecuaciones que vamos a llamar las ecuaciones 3 y las ecuaciones 4, en donde a, que es la medida del vector, es decir, la magnitud del vector, no es otra cosa que la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Y teta, que es el ángulo que está haciendo el vector con respecto al eje x positivo, debiera ser la tangente inversa del cociente de ay entre ax. Estas dos ecuaciones, junto con las ecuaciones 1 y 2, me conforman un conjunto de ecuaciones que me darán
reglas de transformación. Las ecuaciones 1 y 2, si ustedes las observan bien, yo necesito saber la medida del vector y necesito saber el valor del ángulo. Estas dos coordenadas se llaman coordenadas polares. Esta medida del vector y este ángulo son las coordenadas polares. Por lo tanto, las ecuaciones 1 y 2 son la regla de transformación de las coordenadas polares a coordenadas rectangulares. AX y AY son las coordenadas rectangulares. A y teta son las coordenadas polares. Conociendo yo las coordenadas polares A y teta, puedo conocer las coordenadas a través de la ecuación 1 y 2, las coordenadas AX y las coordenadas AY. Sin embargo, si yo tengo otro vector en donde tengo sus coordenadas rectangulares AX y AY, yo podría de alguna manera conocer la coordenada polar A en términos de las coordenadas rectangulares al elevarlas al cuadrado, estas coordenadas rectangulares, y sumarlas y meterlas dentro de la casa de la raíz cuadrada. Por lo tanto, las ecuaciones 3 y 4 corresponden a la regla de transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. De igual manera, conozco la coordenada AX, conozco la coordenada AY, el cociente de AY entre AX, y al calcular la función inversa de la tangente me permitiría conocer el ángulo que está haciendo el vector A con respecto al eje X positivo. Entonces, estas dos ecuaciones 3 y 4, me permiten pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Las ecuaciones 1 y 2 me permiten pasar de coordenadas polares A y teta a coordenadas rectangulares X y Y. Muy bien. Con la explicación anterior, entonces ya estamos en la disposición de poder desarrollar pues un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio. Dice el ejercicio: dado los siguientes vectores en coordenadas rectangulares, escribirlos en coordenadas polares, y los vectores que se encuentran dados en coordenadas polares, escribirlos en coordenadas rectangulares. Hacer el diagrama vectorial en coordenadas rectangulares de todos los vectores dados. Y bueno, tenemos aquí un conjunto de vectores. Tenemos A, B, C, D, E, F, G y H. Aquí tenemos coordenadas. Los vectores A, B, C, D, son vectores dados en coordenadas rectangulares, y los vectores E, F, G y H son vectores dados en coordenadas polares. Y entonces nuestra labor va a ser transformar estos vectores en coordenadas rectangulares y pasarlos a polares, y estos que se encuentran en polares porque me están dando la medida del vector y me están dando el ángulo, la medida del vector y el ángulo, la medida del vector y el ángulo. Estos vectores que se encuentran en coordenadas polares, transformarlos a coordenadas rectangulares. Entonces esta va a ser nuestra función. Entonces, primero resolveremos para el vector A y después para el vector H, que son los dos ejemplos característicos, y posteriormente con esta misma metodología estaremos resolviendo los vectores B, C, D, F y finalmente el vector G. Tomemos esto en cuenta para no perdernos dentro de la solución. Muy bien, entonces comenzamos con la solución del ejercicio. Y entonces tenemos el vector A que tiene las coordenadas 3, 2. Este vector se encuentra en coordenadas rectangulares. Entonces, de acuerdo con la ecuación 3, lo que tenemos que hacer es calcular la coordenada polar A, que sería el tamaño del vector, o es decir, su magnitud. Entonces calculamos la magnitud por medio de la ecuación 3, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que la coordenada AX es igual a 3, la coordenada AY es igual a 2, y entonces tenemos que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, y esto es igual a la raíz cuadrada de 9 más 4. 9 más 4 es 13, la raíz de 13 que me da 3.61 u pues son unidades, ¿no? Estas unidades tendrían que ser metros, centímetros, no me dijeron qué unidades tenemos, entonces aquí tenemos unidades. La U corresponde a las unidades. Muy bien, ya encontré la magnitud, ahora el punto número 2 es encontrar la dirección.
Entonces, a través de la ecuación 4 es esta, es donde calculamos el ángulo teta. Y entonces la formulita me dice que la tangente inversa de AY entre AX debe ser el ángulo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, pues la coordenada y es 2, la coordenada x es 3, y entonces θ es igual a la tangente inversa del cociente de 2 entre 3. El cociente de 2 entre 3 me da 0.66, y esto lo tengo que meter dentro de la función tangente inversa. La tangente inversa de 0.66 me da un ángulo de 33.69 grados. Por lo tanto, entonces ya puedo establecer que el vector A tiene una magnitud de 3.61 unidades y tiene un ángulo de 33.69 grados, que esta sería su dirección. Muy bien, puedo graficar el vector, tengo mis coordenadas rectangulares X y Y, he graficado aquí una serie de cuadritos, suponiendo que cada cuadrito corresponde a una unidad, y entonces estaría diciendo que tiene 3.61 unidades, 1, 2, 3. Ya, aquí me equivoqué, 3.61 unidades debiera ser por acá, y tiene no es cierto, perdón, 3.61 unidades es esta distancia. Tiene coordenadas 3, que serían 1, 2, 3, 3 en la dirección X y 2 en la dirección Y. Entonces sí está bien graficado mi vector. Entonces son 3 unidades en la dirección X, 2 unidades en la dirección Y. Por lo tanto, la distancia que hay de esta línea azul, que sería la magnitud del vector, evidentemente son 3.61 unidades. Y el ángulo que está formando con respecto al eje X positivo en la dirección levógira hasta localizar el vector es un ángulo de 33.69 grados. Por aquí más o menos estaría el ángulo de 45 grados, por lo tanto este ángulo tiene que ser un ángulo menor de 33.69 grados. Muy bien, entonces esta fue la solución del vector A. Continuamos con la solución del ejercicio. Ahora vamos a resolver el ejercicio, el vector H, que tiene una magnitud de 4.31 unidades y un ángulo de 286 grados. Este vector claramente está en coordenadas polares, y lo que tenemos que hacer es transformarlo a las coordenadas cartesianas, ¿verdad? O rectangulares. Entonces la ecuación 1 me permite hacer esta transformación. La magnitud del vector H es 4.31 y el ángulo es de 286 grados. Entonces simplemente tengo que calcular primero el coseno del ángulo, y lo que me da multiplicarlo por 4.31 para tener cuánto valdría la componente horizontal del vector H. Entonces, h de x sería 4.31 por el coseno de 286. Al hacer esta operación tendremos que este resultado es de 1.19 unidades. Nuevamente la u corresponde a las unidades que estaríamos manejando. Para calcular la componente y del vector, entonces lo vamos a hacer a través de la ecuación número 2. La ecuación número 2 es que la componente y es igual a h por el seno de teta. Esta es la ecuación número 2. Por lo tanto, entonces simplemente tendríamos que escribir 4.31, que es la magnitud de h, y el ángulo nuevamente es 286, lo metemos dentro de la función seno, calculamos el seno del ángulo y lo que nos dé lo multiplicamos por h para que nos dé el valor. Entonces esta operación me arroja una componente de el vector h, una componente vertical de menos 4.14 unidades. Por lo tanto, entonces el vector h en coordenadas rectangulares lo puedo escribir como h es igual a 1.19, que sería la componente x, coma, menos 4.14, que sería la componente y. Por lo tanto, ya tengo mi vector transformado en coordenadas rectangulares. Entonces, yo tendría que moverme 1.19 unidades, aquí tendría 1.19 unidades, estaría por aquí, ¿sí? Y tendría que moverme 4.14 unidades en la dirección negativa del eje Y. Entonces serían 1, 2, 3, 4.14 unidades negativa del eje Y. ¿Sí? Entonces, el ángulo que yo tengo aquí, que es teta, este ángulo es un ángulo
medido dextrogiramente. Sí, no es levógiro, es dextrógiro porque es a partir del eje X positivo y en el sentido de las manecillas del reloj. Luego entonces el ángulo de 286 pues es el ángulo que es medido levógiramente a partir del ángulo cero, que sería el eje X horizontal, levógiramente en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta localizar el vector. El ángulo de 286 es este ángulo que estoy trazando aquí con la flecha del cursor. Muy bien, entonces tenemos que considerar aquí algo importante, ¿sí? Entonces, el ángulo se mide a partir del eje X positivo en sentido levógiro hasta localizar el vector, es lo que les acabo de explicar, por lo que si el vector se encuentra en el primer cuadrante, se tiene que la ecuación 4 es válida para cualquier dirección. Si el vector se encuentra en el primer cuadrante. Sin embargo, si el vector se encuentra en el segundo cuadrante, ¿sí? Tendríamos que modificar nuestra ecuación y tendríamos que, para calcular el ángulo θ, tendríamos que sumarle 180, porque al encontrarse el vector en el segundo cuadrante, la componente x sería negativa. Este valor del cociente sería negativo. Por lo tanto, el ángulo que me estaría dando la calculadora sería el ángulo dextrógiro medido a partir del eje X negativo y en sentido negativo hasta localizar al vector. Por eso digo en forma dextrógira. Y entonces por eso habría que sumarle 180. Ahora bien, ¿sí? Es lo que les acabo de explicar. En el caso de que el vector se encuentre en el segundo cuadrante, la calculadora nos proporcionará el ángulo dextrógiro medido a partir del eje X negativo hasta localizar al vector, por lo que el ángulo en el cálculo será negativo. Para el tercer cuadrante, la calculadora proporcionará el ángulo levógiro, pero medido desde el eje X negativo hasta localizar el vector, por lo que será negativo, y en ambos casos al sumar el ángulo de 180 proporcionará el ángulo medido desde el eje X positivo hasta localizar el vector. Por lo tanto, entonces, si se encuentra el vector en el segundo o en el tercer cuadrante, tendríamos que sumarle 180 grados. Espero que haya quedado clara la explicación. Si está en el segundo, esta es dextrógira. Si está en el tercero, este cociente es positivo porque tanto a y como a x son negativos, el cociente se vuelve positivo, por lo tanto el ángulo es un ángulo levógiro que sería positivo, la tangente de un ángulo levógiro me daría positivo y cuando yo le sume los 180 me daría el ángulo corrido a partir del eje X positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta localizar el vector. Entonces para el segundo y el tercer cuadrante solamente tengo que sumarle 180. Cuando estamos en el cuarto cuadrante, ¿sí? Se obtiene de la siguiente manera. Θ va a ser 360 más la tangente inversa de AY entre X. Nuevamente este cociente es negativo, por lo tanto quiere decir que el ángulo es dextrógiro. La tangente de este ángulo va a ser negativa y por eso tendríamos que sumarle 360 para que me diera el ángulo corrido a partir del eje X positivo, sentido contrario a las manecillas del reloj, o en forma levógira para dar el valor del ángulo correctamente. Entonces, la calculadora proporcionará el valor del ángulo dextrógiro medido desde el eje X positivo hasta localizar el vector, por lo que será negativo este cálculo. Y para dar el ángulo levógiro a partir del eje X positivo, lo que se tiene que hacer es sumar este ángulo negativo proporcionado por la calculadora a los 360 grados del círculo. Muy bien. Entonces también es importante que la calculadora se encuentre en la función deg, que quiere decir degree, es decir, grados. Y no en las otras funciones. Las calculadoras por lo general tienen otras dos funciones, que es la función rad, que son radianes, o grad, que son gradianes. Esto es importante para que nuestros cálculos sean correctos. Muy bien, continuamos con la solución del ejercicio 1. Vamos a calcular el
valor del vector b. Tenemos nuevamente un vector en coordenadas rectangulares, y entonces la magnitud del vector b la calculamos con la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado, que sería nuestra ecuación 3. B es menos 4 al cuadrado va a dar un número positivo que es 16, 5 al cuadrado es 25, la suma de estos dos me da 41, la raíz de 41 da 6.40 unidades, ¿no? Bien, entonces calculamos las coordenadas del ángulo teta. Este vector claramente podemos observar que se encuentra su coordenada x es negativa, su coordenada y es positiva, se encuentra entonces en el segundo cuadrante, por lo tanto deberíamos ocupar nuestra ecuación 5 modificada a 180 más la tangente inversa de by entre bx. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Y calculamos θ como 180 más la tangente inversa de 5 entre menos 4. Acuérdense, es y entre x, 5 entre menos 4, y esto me da 180 por la tangente de la menos 1 de menos 1.25. Entonces, al hacer este cálculo y sumarle 180, me da un ángulo de 128.65 grados. Entonces, tengo la magnitud del vector, que serían 6.40, su coordenada polar radial, y el ángulo, que sería θ, la dirección 128.65 grados, medidos a partir del eje X positivo y de forma levógira. Correcto, continuamos entonces con el vector C, hacemos exactamente lo mismo, pues me voy aquí un poco más rápido para que podamos ver la solución. Es prácticamente la misma historia. Este vector C, si veo las coordenadas, son menos 2 unidades en la dirección X, menos 4 unidades en la dirección Y, por lo tanto tendría un vector en el tercer cuadrante, y entonces sus unidades, estas unidades son negativas, menos 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Al elevarlas al cuadrado van a ser positivas, me queda la raíz de 20, 4.41, que sería la magnitud del vector C. Y entonces el ángulo sería θ igual a 180 más la tangente inversa de CY entre CX. Este cociente va a ser positivo, por lo tanto este ángulo es un ángulo levógiro. Al calcular la tangente inversa me va a dar un ángulo positivo, y al sumárselo a 180 me daría el ángulo medido a partir del eje X positivo, que serían los 180, más lo que me dé ese pedacito del ángulo, me daría la de dirección, ¿verdad? Entonces tenemos que son 180 más la tangente inversa de 4 medios, que en este caso es 4 entre 2 es 2, y entonces la tangente inversa de 2 más 180 me da un ángulo de 243.43 grados. Entonces el vector C en coordenadas polares me daría una magnitud de 4.47 unidades y un ángulo de 2.43 grados, que me daría la dirección del vector. Muy bien, vamos entonces ahora con el caso del siguiente vector. ¿Sí? Seguimos con la solución. Ahora tenemos el vector D, que se encuentra en el cuarto cuadrante. Son 4 unidades en la dirección X, 2 unidades negativas en la dirección Y. Entonces se encuentra en el cuarto cuadrante este vector en las coordenadas rectangulares, y la historia ya la conocemos. Entonces la magnitud del vector D es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado, me daría la ecuación 3. Posteriormente tenemos entonces el cálculo de la magnitud, que sería 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. 4 por 4 me da 16, 2 por 2 me da 4, el menos 2 al cuadrado es positivo, la raíz de 20, que es de 4.47 unidades, y entonces el cálculo del ángulo tendría que calcularlo de acuerdo con la ecuación 5, que sería, por estar en el cuarto cuadrante, 360 menos la tangente inversa de dy entre dx. Este valor de este ángulo va a ser un ángulo dextrógiro, por lo tanto la tangente a la menos 1 va a ser positiva, y al restárselo a 360 me daría el ángulo medido a partir del eje X positivo en sentido contra las manecillas del reloj, es decir, en sentido levógiro, hasta localizar al vector. Por lo tanto, θ es igual a 333.43 grados.
Entonces el vector D en coordenadas polares tiene una magnitud de 4.47 unidades y una dirección de 333.47 unidades, perdón, de 47 grados. Estos son los vectores, ¿verdad? Bien, continuamos con el ejercicio. Ahora vamos a calcular el vector E. El vector E claramente por el circulito, el simbolito que tenemos aquí de grados, lo están dando en coordenadas polares. Esta es su magnitud y este sería el ángulo que está medido a partir del eje X positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces calculamos EX como E coseno de teta y entonces el cálculo me daría 3.33 por el coseno de 19 grados y esto me da 3.12 unidades que sería EX. Para calcular EY, pues es E por el seno de teta. Y entonces aquí tenemos que 3.33 por el seno de 19 grados. Entonces me da que esto es 1.07 unidades. Entonces el vector E en coordenadas rectangulares lo tengo como 3.12, ¿sí? Y 1.07. Ambas coordenadas son positivas, por lo tanto este se encuentra en el primer cuadrante. Como se encuentra en el primer cuadrante, el ángulo tiene que estar entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, 19 grados corresponde a un vector que se encuentra en el primer cuadrante. Bien, el vector F es un vector que tiene 4.5 unidades y 153 grados. 153 grados debe estar en el segundo cuadrante porque es menor a 180 grados. Entonces, f de x lo vamos a encontrar como f coseno de teta. Y entonces, nuevamente, 4.5 unidades coseno de 153 me da una coordenada x negativa porque se encuentra en el segundo cuadrante, lo cual es correcto, ¿verdad? Y calculamos f de y me da f seno de teta y entonces al calcular f de y tengo 4.5 por el seno de 153, esto me da 2.4 unidades. 2.4 unidades es una coordenada positiva en la dirección y entonces negativo en x, positivo en y me dice que está en el segundo cuadrante, que corresponde al ángulo de 153. Entonces las coordenadas rectangulares corresponderían a menos 4, 2.04 f de x y f de y. Bien, el vector g es un vector que tiene 2.23 unidades y un ángulo de 235 grados. El ángulo de 180 grados pasa de 180, pero no llega a 270, por lo tanto se encuentra en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante lo que tenemos es que g de x es igual a g coseno de teta, que es la misma ecuación, y entonces 2.23, que es la magnitud del vector, el ángulo de 235 multiplicado por el coseno para que me dé la componente x, me da una componente negativa que corresponde a una componente del tercer cuadrante. El cálculo para g de y me quedaría g por el seno de teta, y entonces 2.23, que es la magnitud del vector, por el seno de 235 me da una componente negativa que sería negativa en el eje Y, por lo tanto negativo en X y negativo en Y me dice que se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces el vector G es un vector que se encuentra en el tercer cuadrante que tiene 1.28 unidades menos 1.83 unidades. G de X es negativa, G de Y es negativa, y lo cual coincide con el ángulo que me han dado. Bien, aquí hemos terminado de alguna manera de resolver el ejercicio 1, pero vale la pena hacer algunas observaciones. Fíjense, tenemos este vector que es el vector que se encuentra en el segundo cuadrante. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el vector B. Entonces, evidentemente, teta es un ángulo mayor de 90 grados, pero menor a 180. El ángulo teta y el ángulo beta son ángulos suplementarios. Muy bien, entonces el ángulo beta está medido del eje X negativo y en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es un ángulo dextrógiro.
mientras que el ángulo teta es un ángulo levógiro, porque va medido a partir de nuestra referencia, que sería el eje X positivo, y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en ese sentido, tenemos un ángulo levógiro. Ahora bien, entonces tenemos esta relación B de X. Si yo considero el ángulo teta, yo puedo calcular la componente X como B coseno de teta con el ángulo levógiro, dada la referencia que tengo. Y la componente Y lo puedo calcular como B por el seno de teta. ¿Sí? B por el seno de teta me va a dar la componente Y. Pero yo también puedo calcularlo a través del ángulo beta. Con el ángulo beta yo tendría que decir que esta cantidad, ¿sí?, es exactamente igual a menos b por el coseno de menos beta, porque menos beta es un ángulo dextrógiro. Y b es igual al seno de menos beta. Y entonces esto es lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, es claro que teta y beta son ángulos suplementarios porque la suma de teta más beta me da precisamente el ángulo pi, que sería el ángulo corrido desde el eje X positivo hasta el eje X negativo. Este sería el ángulo pi. Y entonces esta relación es correcta. Entonces yo puedo tomar el ángulo teta o puedo tomar el ángulo beta. Cualquiera de los dos ángulos me puede dar las componentes Bx y By. Ahora, hay que tener mucho cuidado si tomo el ángulo beta, porque el ángulo beta lo puedo tomar de forma dextrógira y tendría yo que meterle el signo negativo, o lo puedo tomar de forma levógira también, pero como si estuviera medido desde el vector hasta localizar el eje X. Y entonces este ángulo sería positivo y este ángulo sería positivo, pero el signo en la componente X se lo tendría que poner yo a mano. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuál ángulo estamos tomando. Cuando nos encontramos en el tercer cuadrante, pues pasa lo mismo. Yo el ángulo teta es el ángulo que tengo a partir de mi referencia, que sería el eje X positivo, en forma dextrógira, perdón, levógira, hasta localizar al vector. Sin embargo, el ángulo alfa también está medido de forma levógira, pero este está medido a partir del eje X negativo hasta localizar al vector. Entonces, aquí, si yo tomo el ángulo teta o tomo el ángulo alfa, no hay mayor problema, lo puedo saber. C coseno de teta o C seno de teta son exactamente igual a C coseno de alfa o C seno de alfa. Y entonces aquí tenemos que alfa y pi son ángulos consecutivos. Y sabemos que teta menos alfa, teta que es el ángulo corrido, menos alfa me debe dar pi. Cuando nos encontramos en el cuarto cuadrante, yo tengo nuevamente mi ángulo levógiro que va desde el eje X positivo, forma levógira hasta localizar al vector, y tengo un ángulo phi, que es el ángulo dextrógiro que va del eje X positivo, medido en forma en que se mueven las manecillas del reloj hasta localizar al vector. Entonces lo que tenemos aquí es que d coseno de teta es igual a d por el coseno de menos phi. Y d seno de teta es igual a d por el seno de phi. En este caso, teta y phi son ángulos adyacentes y sabemos que teta más phi me debe dar 2 pi. Entonces, fíjense, tenemos que b coseno de teta es igual a menos b por el coseno de menos beta. Esto quiere decir que teta más beta es igual a pi por ser ángulos suplementarios. Luego entonces puedo despejar de aquí el ángulo menos beta, es decir, paso este para acá y este lo paso de este lado. Y entonces menos beta es igual a teta menos pi. Entonces tenemos aquí una relación muy interesante, que el coseno de teta menos pi lo puedo escribir como el coseno de teta por el coseno de pi, más el seno de pi por el seno de teta por el seno de pi. Sin embargo, sabemos que el seno de pi vale 0 y sabemos que el coseno de pi vale menos 1. Por lo tanto, coseno de teta menos pi es igual a menos, por el menos que aparece aquí,
coseno de teta, y este término de aquí desaparece, se hace cero, ¿sí? Y entonces yo sé que beta es igual al coseno de teta menos pi, ¿sí? Fíjense, aquí hay algo también muy interesante, por eso estamos poniendo aquí beta y no menos beta. ¿Por qué? Porque esta es la función coseno. Y la función coseno es una función par, este es el cero. Y por lo tanto, si nosotros pensáramos que este fuera un espejo y solamente tuviese yo la traza de la gráfica en esta dirección, estaría reflejándose en el sentido negativo la misma gráfica. Esto ocurre siempre que tenemos funciones pares, no ocurre para las funciones impares. Por lo tanto, sabemos que por ser una función par, la función coseno, el coseno de phi es igual al coseno de menos phi. Por lo tanto, yo puedo cambiar este menos beta y ponerlo aquí como beta. Y entonces, de cualquier forma, yo tendría que el coseno de beta o el coseno de menos beta es igual a menos el coseno de teta. O el coseno de teta es igual a menos el coseno de beta, como ustedes lo quieran ver. Y si cambio a menos beta por ser una función par, entonces yo tendría que el coseno de teta es igual a menos el coseno de beta. Y al multiplicar por la magnitud del vector, tendría que b coseno de teta es igual a menos b por el coseno de beta, que es justamente la relación que nosotros queríamos demostrar. Y por ser función par, también lo puedo escribir como menos b por el coseno de beta. Entonces, cualquiera de las dos formas es precisamente la forma correcta. Entonces, ¿qué les he demostrado hasta este momento? Que tenemos cuatro ecuaciones que nos permiten obtener la transformación de un vector en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Y al revés, de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Entonces, hemos obtenido un conjunto de ecuaciones que nos permiten hacer transformaciones entre sistemas de coordenadas bidimensionales. Hasta aquí dejamos esta primera clase y esperamos que pueda quedar claro para que ustedes puedan comenzar a trabajar con su tarea. Nos vemos en la siguiente sesión.